Es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia en el año 2024. Esta meditación corresponde al miércoles 19 de junio. Soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me permitas compartir contigo la lectura y meditación en la palabra de nuestro Dios. Siempre es muy bueno tener elementos para mejorar nuestra lectura del texto bíblico. La Biblia no es un libro sencillo, primero porque es un libro antiguo, segundo porque tiene varios géneros literarios que requieren una lectura pausada y comprensible de en qué consisten, y tercero porque sus temas también en ocasiones nos resultan lejanos en el tiempo, aunque cercanos a nuestro corazón. Hoy vamos a leer Primero de Reyes 21 al 21-29. También leeremos Hechos 12-24 al 13-15, el Salmo 137, 1 al 9 y Proverbios 17-16. Tanto Reyes como Hechos son textos de carácter narrativo. Se les consideran también libros históricos, pero no es la mejor forma de clasificarlos, ya que no son propiamente una historia en el sentido contemporáneo del término. Son más bien textos de carácter que narran acontecimientos, pero no buscando dar cuenta de todo lo que pasa, sino como Dios va obrando y llevando adelante su tarea, la misión que se ha propuesto cumplir en la humanidad. Así que no debe ser el interés primordial fechas, lugares, acontecimientos, nombres, aunque sin duda que la base histórica es importante, pero más bien encontrar cuál es la trama, cuáles son los principales personajes, cuál es el rol que van cumpliendo en la narrativa bíblica y cuál es el propósito que tiene el texto. Salmos, pues son poemas, estamos en la literatura de carácter poética, aunque hay salmos que son también sapienciales porque tienen un propósito de enseñanza, de sabiduría. Y en los salmos, aunque todos son considerados poéticos, o, les decía yo, también hay sapienciales, tienen un propósito de adoración. Así que expresan el corazón del salmista. Es una relación entre aquel que lo compone, lo entona, lo lee y el Señor. Y por último, Proverbios 17, que es un texto de sabiduría, y en este caso, en particular, sabiduría práctica que pone en la mesa las consecuencias de nuestros actos. Esta es la clave de la sabiduría práctica. Pues vamos a continuar con el relato de el libro de Reyes. Interesante porque ya también se entreteje aquí la narrativa no solamente de los reyes, también del profeta Elías, y eso le da también un sentido aún más interesante al texto porque hay una dinámica de confrontación que suele estar presente en toda la literatura profética con el poder, en este caso, el poder que está en los reyes, y en su momento también habrá una confrontación con los sacerdotes
que representan otro tipo de poder, el poder religioso. Así que Primera de Reyes 20 nos narra una historia, un acontecimiento entre Aram y Acab. Los arameos tienen como rey Aram e Israel, que es el reino del norte, tiene como rey Acab. Están a la puerta de la ciudad para atacarlos el rey Aram y sus reyes que se han unido a él para atacar a Israel y como tal, pero aunque Acab ha tratado de llegar a una conciliación con él y ha primero aceptado las condiciones de Aram para rendirse, entregándole sus esposas del rey y sus tesoros, él insiste y ya no está dispuesto Acab a ceder y por voz de los profetas le piden que no debe ceder y también los ancianos de Israel le piden que se mantenga firme y van a la guerra. Y Dios le da victoria a Acab sobre Aram en la primera batalla y también en la segunda, la siguiente primavera, cuando regresaría Aram a atacar con otros muchos más soldados, un ejército enorme, dice el texto. Una vez más, Acab vence a Aram. Pero como buen político, Acab se olvida de lo que Dios le había indicado que hiciera, llega a un acuerdo con Aram, un pacto de paz. Parece bueno, suena bien que Acab hace un pacto de no agresión con Aram, no habrá guerra, pero Dios no aprueba este pacto porque le pidió a Acab que debía de destruir a Aram con su pueblo. Así que, frente al desagrado del Señor, se señala que los descendientes de Acab, si bien Acab sufrirá en vida, pero no morirá, serán sus descendientes los que sufren las consecuencias de la desobediencia de Acab. Y Elías continúa su ministerio profético hablando en contra del comportamiento de Acab. Recuerden que en el fondo de esta historia siempre está la fidelidad o la idolatría, que hace a un buen rey, que es un rey fiel al Señor, que hace un mal rey, que es un rey idólatra, que hace justamente todo lo que se le prohíbe que haga en la ley del Señor, especialmente la adoración de Baal y Acera o llegar a acuerdos con reyes enemigos, como el caso de Acab con Aram. Importante es que sean fieles al Señor y fieles a la palabra. Ese es el criterio fundamental por el que son juzgados los reyes. En Hechos 12, eso es un precioso capítulo porque inicia una nueva etapa, propiamente ya es la etapa en que se universaliza, se rompen las fronteras del pueblo de Israel y de manera más decidida la iglesia emprende un gran viaje que hasta hoy sigue cumpliéndose en lo que se llaman las misiones transculturales. Se va más allá de las fronteras propias de un país para alcanzar a aquellos que aún no han creído en otros pueblos, culturas, regiones o naciones. Dice Hechos 12, que la palabra de Dios se sigue extendiendo y hay muchos nuevos creyentes. Siempre que haya esto en nuestro corazón, mis hermanos, si esta no es una frase que pudiésemos aplicar para nuestra propia realidad, es que algo nos está faltando por hacer, porque es el deseo de Dios y es el propósito de Dios y es el mover de Dios que la palabra siga extendiéndose y haya muchos nuevos creyentes. Así que la iglesia que ya estaba en Antioquía de Siria envía a dos de sus líderes principales, se desprenden de Pablo y Bernabé, porque el Espíritu Santo les ha encomendado un trabajo especial. Así que estos dos hombres del Señor, acompañados por Marcos, inician su viaje, van a la isla de Chipre, ahí van a llegar hasta la ciudad de Pafos, y ellos van predicando el Evangelio. Ahí un hechicero se interesa por el Evangelio, pero primero rechaza
a los predicadores y no quiere que el gobernador los escuche, pero Pablo lo reprende porque está estorbando la obra de Dios y como tal, el hombre queda ciego por su obstinación en estorbar la obra del Señor. La consecuencia, que el gobernante creyó. Muchas personas creían y hay nuevos creyentes en el Evangelio. Pablo y Bernabé continúan su viaje y llegan hasta otra Antioquía. Esta sería no Antioquía de Siria, sino Antioquía de Pisidia, y ahí está ya en lo que se llama el primer viaje misionero de Pablo. Acompañado por Bernabé, aunque al llegar a Antioquía de Pisidia, Marcos regresa y ya no los acompaña en su viaje. El salmo correspondiente a nuestra lectura de hoy es el Salmo 137, versos 1 al verso 9, y este es un salmo muy conocido, es el canto del salmo, una parte de las estrofas del salmo es parte de una una ópera muy conocida que está inspirada justamente el salmo en en la época en la que Israel estuvo cautivo en Babilonia. Y dice el salmista: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al pensar en Jerusalén. Su ciudad, su templo, su pueblo había sido destruido. Vivían expatriados ahí en Babilonia, lamentando, doliéndose por su condición, por su derrota, pero con el compromiso, que es lo que dice el Salmo, de nunca olvidarse de su ciudad, llevarla en su corazón, y que el Señor les castigue, dice el Salmo, si llegan a olvidarse de su ciudad. En Proverbios 17 dice: es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Yo creo que aquí hay sabiduría, especialmente cuando al final del proverbio se señala cuál es la característica número 1 de un buen alumno: deseos de aprender. Tú puedes batallar con la Biblia, con la comprensión de la lectura bíblica, puedes batallar con las doctrinas, puedes batallar con la teología o también con cualquier otro ámbito del conocimiento humano fuera del mundo de la iglesia, las ciencias o las humanidades, las ciencias exactas o las naturales. Pero hay una clave que hace que haya aprendizaje: el deseo de aprender. No tiene caso pagar si alguien no quiere aprender. Llevémoslo a nuestra familia espiritual. Gracias a Dios porque hay interés, pero a veces perdemos el ritmo y si no hay deseos de aprender, no lograremos nunca madurar, crecer en nuestra fe y aprender de la palabra del Señor. Así que tomémoslo como una palabra de exhortación para cada uno de nosotros. Uno más, Jesús para uno más, cualquiera que sea tu relación, comparte, invita, anuncia, para que haya muchos más que van creyendo en el Señor. Esa es nuestra misión, nuestra tarea como iglesia, como pueblo de Dios. Por aquí nos encontramos el próximo día 20, en el que seguiremos con la meditación en la palabra de nuestro Señor. Disciplina, pero no disciplina por la disciplina en sí misma, que tiene una bendición, deja un elemento positivo en nuestro carácter, pero la palabra, hambre, deseo de conocer al Señor, de nutrirnos en nuestro corazón.